Muy bien, en lo que entran los demás, vamos a recordar lo último que vimos. Lo último fue que les dejé una actividad en la cual ustedes iban a calcular el coeficiente de correlación y la covarianza. Ambos los iban a hacer en Excel, entonces teniendo la tabla en Excel, pues fácilmente podían o hacer todo esto, ¿verdad? Que es lo que se hizo a mano, por decirlo así, donde se obtienen los valores desde el promedio, luego sacar la diferencia de cada dato menos la media, multiplicar esos productos, con eso sacar la covarianza, al sumarlo y dividirlo entre n-1. Y pues eso sería la parte de la fórmula de arribita, sería la parte de aquí, esa sería la covarianza. Faltaría la desviación de x y de y, la cual tomamos estos mismos valores que tenemos en esta columna y los elevamos al cuadrado, como dice ahí. Luego los sumamos, los dividimos entre n-1 y le sacamos una raíz. Con esto tendríamos los tres valores. Si es que se hace a mano, pues se quiere hacer por partes incluso en el mismo Excel. Y también podemos podemos hacer la gráfica, que es algo como esto, en la cual yo simplemente selecciono los datos e inserto una gráfica, la cual me muestra la tendencia, que en este caso es más o menos una línea recta, casi prácticamente recta. En el ejemplo me parece que era una correlación de 1, punto 999, algo así. Entonces, pues ahí tendríamos bastante relación comparándolo en la tablita que vimos, que es esta tablita. Una correlación perfecta. Llega a 1. Incluso, bueno, si fuera punto 9 algo, ¿verdad? Pues estamos prácticamente en el límite de la escala, con una correlación pues fuerte. Y como es positiva, ¿verdad? Como es positiva, pues está dentro de correlación lineal de tipo directo. Maestro, buen día. Disculpe que Bien. lo interrumpa, pero en el chat hay algunos compañeros que no pueden incorporarse a la clase. No sé si pudiese poner el link. Por Claro que sí, sí, no, igual yo estuve batallando mucho, déjame, se los comparto aquí mismo. Gracias. Un segundito nada más. Muy bien, ahí tienen ya el link, que vayan agregando. Y bueno, pues como les gracias. comentaba, y para servirles, como les comentaba, en este caso, pues la relación la podíamos sacar con dos fórmulas, la correlación con una fórmula, perdón, y la covarianza con la otra fórmula. Y valores a correlación lineal, de correlación lineal directa perfecta prácticamente. Y bueno, existe otro indicador que también utilizar
para explicar un porcentaje de qué también explica una variable a la otra a la hora de predecirla. Y este se llama coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación sería el cuadrado del coeficiente de correlación lineal. ¿Sí? A veces habíamos dicho que el coeficiente de correlación lineal se expresaba con una R. Bueno, pues si nosotros nos fijamos, aquí es R cuadrada. ¿Sí? La fórmula sería simplemente tomar R y elevarlo al cuadrado. Y bueno, pues como es R, R es la covarianza, la covarianza sobre la desviación de X y la desviación de Y. Esto lo haríamos simplemente al cuadrado. Y bueno, pues como nos menciona ahí en la diapositiva, dice que el coeficiente de determinación se usa para saber si una variable, en este caso la variable X, es buena para explicar la variable Y. Sigue siendo X la variable independiente y Y la variable dependiente. Y en este caso, bueno, pues también se le llama, cuando lo utilizamos para explicar el comportamiento de la otra variable, se le llama variable de predicción. En el caso de este coeficiente de correlación, dijimos que nos va a dar un valor entre el de correlación lineal, nos va a dar un valor entre -1 y 1. Y si nosotros elevamos esos valores al cuadrado, siempre vamos a tener valores entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, perdón, si todos sus valores van a estar entre 0 y 1, serían valores decimales, normalmente los que ocupemos desde 0 hasta 1, pero normalmente tendríamos, por ejemplo, un valor decimal. En estos casos pudiéramos distinguir que lo podemos representar también como una especie de valor porcentual, ¿no? Miren, aquí está lo que comentábamos. Al elevar al cuadrado todos los valores negativos, nos quedan solo valores positivos, ¿verdad? Entonces, por eso todos sus valores están de 0 a 1. Por eso mismo, y lo que explicaba ahorita, es que el coeficiente de determinación es la explicación porcentual de la variabilidad de X. ¿Sí? ¿Qué tanto porcentaje varía X en Y? Y la desventaja que tiene es que no nos da información de la relación en cuanto a su dirección entre ambas variables. ¿A qué quiere referirse esto? Se refiere a que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un coeficiente de correlación de -0.75, por decir, hablando de R. Si yo veo el coeficiente, yo sé de inmediato que debido a este signo es una relación inversa. ¿Sí? La relación entre X y Y es una relación inversa. Si yo hiciera esto al cuadrado, ¿cuánto nos da 0.75 al cuadrado? Sería 0.5625. Al ver yo el R cuadrada, yo ahí ya no veo si tiene una relación directa o una relación inversa en comparación
del coeficiente de correlación. Entonces tiene pues algunas características positivas y por ejemplo esta otra característica pues que es un poquito menos práctico, pero podemos combinar a lo mejor el coeficiente de determinación, por ejemplo con la varianza, perdón, la covarianza. La covarianza sí nos da el sentido de esa relación o el mismo coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación, es decir, R y R cuadrado. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos para calcularlo. Tenemos esta tablita que es la tabla con la cual se hizo el ejercicio de tarea. Y pues lo que cambia, en realidad aquí tenemos toda la tabla de covarianza, que es la que mostramos también la vez pasada. Tenemos las desviaciones estándar que le agregamos y mostrábamos al final de la clase anterior. Y si nos recordamos la fórmula que decíamos de R cuadrada, es el cuadrado de la covarianza entre las desviaciones de X y Y. Entonces, teniendo aquí esos resultados, pues yo puedo hacer el cálculo. Nos quedaría en 1400, perdón, 144.882.01 entre 735.8 por 196.9. El resultado ese que nos dé va a ser al cuadrado. Entonces, ahí nos sale 1.0000. Vemos que son hasta como el quinto dígito te ofrece ahí alguna variación pequeña, ¿no? Entonces, pues podemos dejarlo en 1, ¿no? 1.00, el valor del coeficiente de determinación. ¿Cómo haríamos esto? Pues simplemente estos son los valores parciales que teníamos. La fórmula que está al lado derecho es la fórmula de R. ¿Y eso qué es lo que vamos a hacer? Pues elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Si nos daba 1 el coeficiente de correlación, 1 al cuadrado es 1. Ahorita ponemos la fórmula en Excel también para ver esta también gráfica de una vez. Déjenme abro el Excel. Voy a abrir el mismo archivito que es el que les había subido. Ustedes me dicen cuando ya se vea. ¿Sí se ve ya el Excel?
Excelente. Ok. Esto era lo que había que calcular de tarea. Bueno, aquí vamos a poner de una vez nada más. Eh, para que vieran cómo era la tarea. Fórmula es covarianza M y entre paréntesis seleccionamos el rango de valores de X. De valores de X. Y voy a dejarla donde salió. Perdón. Y la otra fórmula va a ser coeficiente de correlación con el mismo rango de celdas, ¿verdad? Ahora lo que vamos a agregar ahorita, vamos a poner este espacio. El coeficiente de determinación. Fijamos al escribir aquí está el último de estos que se ven aquí, coeficiente. Fijan, coeficiente R2. Aquí lo único que si nos fijamos nos dice los valores al revés, o sea, bueno, nos pide los valores al revés, el Y y el X. Si entro aquí a la ayuda, aquí ya cargo la ayuda. Dice que tenemos dos matrices de rangos dados. Los argumentos son matrices o números, ¿verdad? Aquí está. Si los valores son... no, nada más. Creí que nos iba a decir algo más. Esta es una fórmula equivalente para el cálculo de R, pero es más larga que la que les mostraba, pero también es válida. Y aquí nos dice el coeficiente R cuadrada devuelve el cuadrado del coeficiente de correlación. Y simplemente nos pone la tabla al revés, Y conocido y X conocido. ¿Se fijan? Okay. Nada más iba a eso, que vieran que la tabla viene al revés. ¿Y qué nos afecta? Bueno, pues nada más vamos a seleccionar primero Y, coma, X. Y aquí tenemos la forma. Coeficiente.R2, ahí está. Y les comentaba que también íbamos a agregar la gráfica. ¿Por qué? Porque en la gráfica viene una opción muy, muy fácil para agregar el coeficiente de determinación. Voy a seleccionar los datos. Me voy a ir a insertar. En gráficos recomendados yo puedo ver que está aquí el gráfico de dispersión. Aquí dice, también llamado gráfico XY. En algunas versiones de Excel viene como XY. Y aquí nos aparece el gráfico ya listo. Si nos fijamos,
cuando nosotros le damos aquí en Excel, clic en el gráfico, del lado derecho nos sale un más. Y ese más nos aparece un cuadrito como este. Bueno, como ya estoy muy a la derecha, esta gráfica, la lista me aparece del lado derecho, izquierdo en este caso. Si estuviera más acá, se me aparece aquí del lado derecho. Y si se fijan, aquí nos da algunas opciones para agregar cierta información. Por ejemplo, aquí le voy a dar en la última opción, donde dice línea de tendencia, le voy a dar más opciones. Y nos vamos al final. Aquí dice presentar el valor R cuadrado en el gráfico. Si le doy en esta palomita, ya puedo cerrar esta parte de aquí. Entonces dice presentar el valor R cuadrado en el gráfico. Aquí nada más, pues normalmente tiene letra muy cortita, no muy pequeña, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos daría el valor del coeficiente de correlación, incluso sin haber calculado ninguna fórmula. Nada más sería conocer las opciones del gráfico. Seleccionamos los datos, hicimos eso, insertar gráfico de dispersión. Recordando, es en el más. Y en la última opción que dice línea de tendencia, en lugar de hacer clic en el cuadrito, que también si queremos podemos hacer clic, no hay problema. Le damos aquí más opciones y en presentar el valor de R cuadrado. Una cosa que a veces, bueno, aquí la línea de tendencia ya está marcada sobre las líneas. En los gráficos de dispersión podemos no unir los puntos, porque solo aquí es donde se pudiera confundir la línea de tendencia con los puntos unidos, porque tiene un valor de 1. Pero si me regreso, aquí hay una que está dispersión, ¿verdad? Pero sin unir, ¿verdad? Estas líneas. Entonces, cuando tenemos dispersión y tenemos la tendencia, se ve la tendencia punteada. Sí está mejor así, que no estén unidos los puntos, porque si no, cuando no sea una correlación perfecta, se va a ver medio chueco. Y sí podemos aquí ahora sí agregar la línea de tendencia, que ya lo habíamos hecho. Por eso te marca la línea punteada. Regresar para tomar otro de los datos. Voy a poner el problema y nos regresamos también a Excel, nada más para que vean lo que vamos a resolver. Dice, la información estadística obtenida de una muestra de tamaño 10 sobre la relación existente entre la inversión realizada para explotaciones agrícolas y el rendimiento obtenido después de las exportaciones se muestra en el siguiente cuadro en cientos de miles de euros. Son cientos de miles de euros esos que están ahí. Para cada valor de X se generó un valor de Y de rendimiento, horas de ganancia. Preguntan calcular el coeficiente de determinación. Ahora sí, estos datos los voy a pasar a Excel. Voy a cambiar de ventana. Ponemos Excel. Podemos agregar una pestañita nueva.
y pegar aquí los datos. Bueno, aquí está muy grande la letra, ¿verdad? Pero está un poquito más chiquito. Si se fijan en esta tablita, nos da los valores de indicándonos cuál es X y cuál es Y, ¿verdad? Tanto cuál es X como cuál es Y. Entonces, bueno, pues vamos a tomar, el color. Vamos a tomar la manera más rápida de obtener esto, pues es con fórmula, ¿verdad? Escribiendo coeficiente R2, seleccionamos Y, coma, seleccionamos X y le damos X. Y ya. Ver que es la información que estaba aquí, coeficiente R2, ¿no? Tendríamos el coeficiente R cuadrado R cuadrado sería ese valor. Ahora, si lo queremos hacer sin ninguna fórmula, nada más es seleccionar los datos, nos vamos a insertar, gráfico recomendado, puede ser ahí, o también acuérdense que aquí podemos ver, aquí, en el primero, los gráficos de dispersión. Aquí yo le doy en el más, línea de tendencia en la flechita, perdón, línea de tendencia, más opciones, y a mero abajo presentar el valor de R cuadrado. Y le cierro. Aquí, bueno, pues está mucho más disperso que la anterior, porque la anterior nos daba valores casi en una línea recta. Bueno, de hecho, en una línea recta, perfecta. Entonces, en este caso, los puntos están más separaditos, ¿verdad? Aquí, si se me hace que todos los puntos están muy a la derecha, algo que puedo hacer es personalizar el eje X y el valor mínimo lo ponemos cerca del primer valor. Ponemos el 10 aquí en el eje y ahí se alcanza a ver un poquito mejor, ¿verdad? Vemos que sí existe una tendencia positiva, que la veo por la gráfica, porque correlación, aquí está con letra muy pequeña, ¿verdad? El coeficiente de correlación no nos da el sentido de esta relación entre las variables. Si yo quisiera, pues puedo sacar también el coeficiente R, ¿sí? Entonces puedo, bueno, aquí puedo poner el valor de R, que sería coef de Correl, es la fórmula, ¿verdad? Selecciono X y ya, está la otra fórmula. Ahí ahora sí puedo ver que como es positivo el coeficiente de correlación, por eso tiene esa tendencia. Incluso puedo ver dentro de la tablita que tenemos aquí en la presentación. El, si quieren estos valores que tienen muchos decimales, pues pueden dejar dos valores decimales nada más. Para no revolvernos, ¿no? Con tantos dígitos. El punto 61. ¿Dónde lo ubicábamos en esta gráfica? El punto 61 nos quedaría más o menos por aquí.
hablamos de una correlación débil entre las variables. Pero directa, ¿verdad? Una correlación débil directa. Sí queda claro cómo le hicimos para calcular el coeficiente R cuadrada, ya sea con fórmula o con gráfica, cualquiera de los dos me va a dar el resultado. Sí, maestro. Si nosotros hubiéramos sacado los valores por separado, como nos muestra aquí, ¿viendo? Ahí se hizo todo a mano, ¿verdad? Toda la tabla como se hace a mano. Sería su covarianza, sería esa. Desviación de X y Y, ahí está. Con ese sacaríamos el R, que como vimos nos da 0.61. R cuadrado nos da 0.37. Entonces serían los valores a mano. Si yo los necesitara, bueno, pues los puedo calcular todos con diferentes fórmulas que ya vimos. Pues comparar. El primero de ellos era la covarianza. Voy a un poquito para un lado la gráfica. Aquí, por ejemplo, si quisiera la covarianza, bueno, selecciono la matriz X, Y. Algo que puedo hacer, bueno, pues es dejar dos decimales. Y bueno, pues la otra era la desviación estándar muestral. Desv es M, pero en este caso solo sería de X, ¿verdad? Primero sería, después si quiero calcular SY, pues sería muy parecida a la fórmula. Ahí está la fórmula de S y aquí sería la fórmula, la misma, siguiente, ¿verdad? Y ahora sí son todos los valores XY, SX, SY, R y R cuadrado. Todos los obtenemos. Si me pidieran esos valores, bueno, pues nada más los calculo con la respectiva fórmula o los hago como ya los había hecho en una tablita. Ahora vamos a ver. ¿Alguna duda? ¿Coeficiente de correlación o con coeficiente de determinación?
Coeficiente de determinación se parece mucho al de correlación, entonces no creo que haya tanto problema, ¿verdad? Pero no sé si hay alguna duda. Y ahí vemos también cómo obtener, ya sea en Excel, con gráfico, con fórmula. ¿Alguna duda con lo anterior? No. Muy bien. Esto lo vimos porque necesitamos llegar al punto de regresión lineal simple. ¿Qué es eso de regresión lineal simple? Si separamos los términos, regresión es porque es un cálculo que se obtiene con la información pasada, ¿sí? Es lineal porque la relación que va a suponer entre las variables es que forman entre sí una línea recta. Y se le llama simple porque solamente es de una variable independiente para una variable dependiente, ¿sí? Esa es la razón por la cual se le llama regresión lineal simple, que en pocas palabras, cuando no se dice que es lineal simple, como quiera se entiende que una regresión es de este tipo. ¿Cuándo sería una regresión múltiple? Bueno, pues cuando tienes a lo mejor varios factores, como por ejemplo, si estamos hablando de cuántos clientes podría tener un centro comercial, pudiéramos tener varias variables, por ejemplo, la distancia a la que se encuentra de una zona poblada, pudiéramos tener la cantidad de negocios que tiene, podríamos considerar la cantidad quizá de tipos de negocio, a lo mejor que haya restaurantes, que haya área de gimnasio, que haya cine, que haya diferentes categorías más que solo la cantidad. Pudiéramos a lo mejor considerar la popularidad de esas marcas, buscar algún índice que nos diga cuál marca de ellas es más solicitada por los clientes. Y ahí ya llevamos varias variables, ¿verdad? Ya en función a más variables probablemente pues sea una predicción más exacta. Pero la regresión lineal es lo suficientemente buena para utilizarla porque además es muy fácil de calcular. Vamos a ver cómo se obtiene. Si recordamos nosotros cuando hablábamos de la gráfica de los puntos de X y Y, la gráfica de dispersión, marcábamos casi siempre una línea de tendencia. Esa línea de tendencia es la línea recta que supone o que estima la tendencia que tiene una variable con respecto a la otra. Aquí se ve la ecuación, ¿verdad? Como a veces se puede representar. En la prepa la habíamos visto, creo que ya lo había mencionado. Y es igual a mx más b. Acá utiliza otras letras, ¿verdad? Aquí la pendiente lo usa con la b y la a se refiere a este término de aquí de b. La a se refiere qué tan arriba o qué tan abajo de este punto del origen va a empezar nuestra gráfica. Si a vale 0, va a empezar la gráfica en 0,0. ¿Sí? Si es positiva, va a empezar más arriba. Si es negativa, se va a recorrer hacia abajo. ¿Sí? Por ejemplo, para un valor positivo de A, esta raya de tendencia se vería por acá. Para un valor negativo de A, pues aquí no cabe mucho, ¿verdad? Porque está muy abajito la gráfica, pero tendríamos más o menos algo así. Ciertamente, si A es negativo, la gráfica recta, la línea recta se va hacia abajo. Eso sería el qué significa nuestro indicador A.
Y la letra B es la pendiente. ¿Qué es la pendiente? Es qué tan inclinada está del eje X, ¿verdad? Esa línea de tendencia. Sabemos que entre cada punto, así como lo vimos con la gráfica del Excel anterior, se la puedo mover, la veamos. Para cada punto pudiéramos encontrar cierta separación de la línea de tendencia. Me les pongo aquí la gráfica que decía de ahorita. Esa es la gráfica que vimos ahorita. A lo que se refiere ahí también es que de la línea de tendencia hacia aquí hay cierta separación. Esta línea al siguiente punto, cierta separación. Cada uno nos muestra diferente valor de dispersión respecto a la línea de tendencia. Algunos para abajo, como estos de aquí, y algunos hacia arriba. Si se fijan, esa es la separación que están teniendo cada uno de los puntos respecto a la línea de tendencia. Es lo que nos muestra aquí, esa distancia, esa separación. Mientras menor sea esa distancia, más exacta va a ser la predicción del análisis de regresión lineal. Y bueno, pues dijimos que la línea recta va a tener aquí encerrada esta fórmula, ¿verdad? Y es igual a más bx, en donde a es qué tan separada del origen está la gráfica y la b su respectiva pendiente. Ponemos primero la b porque si nos fijamos aquí en la formulita de a, yo necesito saber la b. Entonces, ¿qué valores puedo yo conocer o necesito conocer más bien para poder obtener la ecuación de regresión lineal? Requiero el coeficiente de correlación. Ahí está, la R. Desviación de Y, desviación de X. Con eso ya tendría B. Luego para A requiero la media de X y la media de Y. Son esta y esta variable. Todos esos datos yo los puedo obtener sin ningún problema con Excel. Vamos a poner esto en el Excel que estábamos trabajando. Ok, vamos a utilizar el ejemplo de aquí. Voy a copiar las fórmulas que tengo en las diapositivas. Les voy a poner aquí abajito.
Me movieron las fórmulas, ¿verdad? Pero acá está otra. Aquí tenemos las tres fórmulas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ver qué valores requiero yo para estos datos. Yo los pongo acá arribita. Requiero R, ya lo tengo aquí. Los voy a ir marcando de amarillo los que ya tengo. Desviación de Y, aquí lo tengo. Desviación de X, entonces ya puedo sacar la B. Y para la A, requeriría ese valor de B que voy a obtener y las dos medias. Lo único que me falta entonces, pues sería la media, ¿no? La media de X y la media de Y. Entonces aquí pudiéramos agregar esos valores. Y la media. Y aquí vamos a poner, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es la función promedio. Promedio de X, aquí está. Función una Y. ¿Está? Si se fijan, no nos obliga a seleccionar o no el encabezado. Aquí puedo no seleccionar el encabezado en realidad. Y como en este también. Está bien. Muy bien. Ya tengo todos los valores. Entonces voy a hacer esta fórmula para que se vea mejor. La fórmula de B. B es igual a, va a ser una división. Voy a tener primero, pongo un paréntesis, R. R lo tengo aquí. Por desviación de Y. Entre la desviación de X. Y bueno, aquí vamos a poner su fórmula. Que sería la letra que ando buscando, que sería la B. Y también voy a poner ahora la A. La A, ¿cómo la voy a calcular? Requiero el promedio de Y, que lo tengo aquí, menos, pongo un paréntesis aquí, la B por la media de X, cierro paréntesis, y esos serían los valores de A y B que voy a formar en mi ecuación. Quiere decir que lo puedo poner más es igual a menos 1 más 0.7 x. X sigue siendo la variable de entrada o variable menos no afecta, como la hayamos puesto. Si pusimos mayúscula, la dejamos mayúscula.
Esta sería la ecuación que nos permite calcularlo. Ahí estamos haciendo todo con 2 decimales. Hay otra manera de hacerlo también, y eso es con la misma gráfica que yo estoy utilizando. Le voy a dar aquí en el más. En línea de tendencia le voy a dar a su flechita que está aquí a la derecha. Le voy a dar más opciones. Y me voy hacia abajo y le voy a dar presentar ecuación en el gráfico. Ahí vemos que nos puso algo más. Fijan ese valor. Y yo lo comparo con la ecuación que tengo aquí. Acá utiliza más decimales. Y acá acomoda primero el término de la X, no importa, es lo mismo. Punto 4659. Vemos que lo redondea a punto 47. Menos menos 1.81 es el menos 1.8078. Y entonces tendríamos ya nuestra ecuación de regresión. Y con esos valores yo podría sacar, por ejemplo, lo que sigue en la pregunta de la diapositiva que teníamos por ahí, viene obtener el consumo para un generador de 320 kilowatts. O sea, ¿cuánto nos va a dar Y? La pregunta es, ¿cuánto nos va a dar Y si X igual a 320? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuánto sería Y si X es 320? Ah, bueno, pues yo puedo saberlo con esta ecuación de aquí. Entonces, esta ecuación la voy a usar, pero con la fórmula ahora. Yo voy a usar los valores que tengo de X y de Y, de los coeficientes. Entonces aquí Y sería igual a, dice que es menos 1.81, que lo puedo sacar de aquí de A, más, pongo aquí un paréntesis, ¿verdad? De punto 47, que es la B, por la X que vale 320. Y dice que, perdón, me equivoqué de pregunta, perdón. Es obtener, ok, la pregunta equivocada. Ahí está, para que se vea. Aquí tenemos, corrijo nada más. La fórmula estaba bien puesta y todo, pero me equivoqué de pregunta. Dice que hay que obtener la previsión del rendimiento que se obtendrá con una inversión de 25. Aquí tenemos algunos valores diferentes de 25, pero quieren saber, bueno, si yo invirtiera 25, ¿cuál sería el rendimiento posible que tendría? Dependiendo de esa gráfica, bueno, pues una aproximación sería aquí darle el valor de 25. Y este sería, tiene muchos decimales, podemos quitarle decimales.
Este sería el rendimiento aproximado en función al comportamiento de la gráfica, de los datos en sí, no de la gráfica. Entonces nos daría 9.84. ¿Qué fórmula estoy utilizando? Bueno, aquí utilicé esa formulita que está ahí. Aquí sabemos que los 25 son cientos de miles de euros, ¿verdad? Y el resultado sería también en cientos de miles de euros, la inversión. Si yo tomo los valores de aquí, de esta ecuación, pues también puedo hacerlo, ¿no? Solo que tengo que darle primero igual para la fórmula. Ese coeficiente por x menos 1.80. Ahí está. Ese es el valor que nos da con los decimales de acá, que si nos fijamos, es lo mismo. Y ahí tendríamos la predicción utilizando la ecuación de la izquierda. Como quiera, en la próxima clase vamos a poner otros ejemplos. Vamos a poner ejercicios para que ustedes los hagan. Y si se fijan, con una tabla de datos de entrada, yo tengo este registro histórico y me hacen una pregunta, oye, ¿cuánto voy a obtener de rendimiento para una inversión de 25? Bueno, pues aquí ya vimos una manera de calcularlo con fórmulas y la otra manera directo con la gráfica. Aquí está la gráfica, aquí está la ecuación. Sustituyo la x de 25, ¿verdad? Para que lo haga Excel, o lo puedo hacer en la calculadora también. Y me da 9.84. Ese sería la previsión, el estimado. ¿Sí? Estamos haciendo una proyección con los datos del pasado, por decirlo así. ¿Cuánto sería si es que consideráramos los datos del pasado? ¿Alguna duda con lo que acabamos de ver? No, maestro, hasta el momento no. No, profe. Muy bien, entonces como quiera, acuérdense, aquí está la clase ya grabada.